Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Esta semana hemos iniciado el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 6. Se trata de conservar las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción. Veamos de qué se trata, de qué situación partimos. En la actualidad, por la situación de emergencia que estamos viviendo, se recomienda reforzar nuestro sistema inmunológico y mantener una alimentación saludable. Es decir, debemos alimentarnos muy bien para estar sanos y evitar enfermarnos. Debido a esto, a esta situación en la que estamos viviendo, muchas personas han optado por consumir complementos multivitamínicos. No obstante, en algunos casos lo hacen sin prescripción médica, es decir, se automedican. Lo que esto ocasiona son efectos secundarios desfavorables para la salud. La mejor forma de nutrirnos y lo que se recomienda es consumir productos naturales. Por ejemplo, en nuestra alimentación no debe faltar el consumo de frutas, porque son reguladoras de nuestro metabolismo y además aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales que contribuyen al reforzamiento del sistema inmune de nuestro organismo. En nuestro país, la mayoría de frutas son estacionales. Quiere decir que por temporadas vamos a encontrar grandes cantidades y en algunas temporadas no las vamos a encontrar o vamos a encontrarlas en poquísimas cantidades. Además, estas frutas que no están en temporadas son necesarias conservarlas, ¿no? La vemos en esta necesidad de conservarlas para su consumo, ya sea refrigerándolas, deshidratándolas, en mermeladas, en jugos o convirtiéndolas en harinas. Entonces, chicas y chicos, ante esta situación nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos conservar las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a aprender con esta actividad, con este reto? Es importante plantearnos propósitos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué quiero aprender con esta experiencia de aprendizaje? Entonces te invito a realizar una lista de propósitos que te plantearías para iniciar tus aprendizajes. Yo les he colocado aquí el propósito principal de toda la experiencia, que es conservar las frutas de nuestra comunidad a fin de comercializarlas fuera de su temporada de producción. Para ello formularemos el desafío, identificaremos el problema y lo definiremos, plantearemos alternativas de solución, elegiremos una de estas alternativas, la prototiparemos, lo evaluaremos y obtendremos el producto final, el prototipo. Es decir, vamos a trabajar con la metodología de Design Thinking. Tú también tienes que realizar la lista de propósitos que quieres aprender en esta experiencia de aprendizaje. Veamos la ruta de esta experiencia de aprendizaje. Esta experiencia consta de 3 actividades que se van a desarrollar en 3 semanas consecutivas. Partimos desde el reto, que ya lo hemos leído, y vamos a trabajar aplicando la metodología de Design Thinking y desarrollando cada una de sus fases para lograr obtener nuestro producto final. ¿Cómo lograremos identificar nuestro producto, es decir, el prototipo, al final de la ruta de la experiencia de aprendizaje? Después de las actividades realizadas y aplicando la metodología de Design Thinking, presentaremos un prototipo de frutas conservadas. La evidencia final, que va a ser tu prototipo solución, deberá mostrar las siguientes características. Esto es importante para que sepas que has logrado desarrollar un prototipo solución. Primero, ese prototipo tiene que resolver el problema definido en la fase definida. Tiene que resolver el problema. Luego, responder a la idea solución seleccionada entre varias alternativas. Además, tiene que ser un resultado de las mejoras que has ido haciendo gracias a los aportes y sugerencias de tus usuarios y usuarias. Este prototipo tiene que ser el resultado de una evaluación final donde se incorporen los aportes y sugerencias y se obtenga un prototipo solución. Entonces, estas son las características que tiene que cumplir tu prototipo al final de la ruta. Algunas recomendaciones para que puedas elaborar y desarrollar
tus actividades durante esta experiencia de aprendizaje son la organización de tu portafolio, el guardar cada una de tus evidencias, apoyarte con un organizador o planificador para que trabajes de manera organizada y tener en cuenta cada uno de los criterios que se van a ir mostrando en cada actividad para que puedas ir desarrollando las actividades de manera correcta. Muy bien, chicas y chicos, ahora sí empezamos con el desarrollo de la primera actividad de esta ruta de la experiencia de aprendizaje número 6. La primera actividad que desarrollaremos se trata de empatizamos y definimos el problema relacionado con la conservación de las frutas de nuestra comunidad. Veamos entonces cuál es el propósito de esta actividad número 1. Primero vamos a redactar el desafío para luego poder recoger información y definir el problema. Ya con toda esta información vamos a poder pasar a la siguiente fase en la siguiente actividad. Muy bien, entonces nos preparamos para redactar el desafío. Recuerden, chicas y chicos, que siempre vamos a partir de un desafío. Empezaremos entonces con la fase empatizar el design thinking y para ello es necesario formular o redactar un desafío el cual deberá presentar las siguientes características. Es decir, tu desafío tiene que presentar estas características. Primero, tu desafío debe permitir pensar en diferentes alternativas de solución. Tiene que darte un abanico de soluciones, no debes centrarte solo en una. 2. Dirígete a un determinado segmento de personas. Pueden ser hacia los jóvenes, adultos o adultos mayores. Este punto es muy importante porque cuando realicemos la entrevista sabremos bien a quiénes vamos a entrevistar, es decir, al segmento que hayas elegido, a ese segmento de personas. 3. Redactar a modo de pregunta. Tu desafío debe iniciar con la pregunta ¿cómo podríamos? Para que luego puedas continuar con el desarrollo del desafío. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos redactar el desafío. Acá hay un desafío que nos dice ¿cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia? Entonces, vamos a revisar este desafío con la ayuda de una lista de cotejo. Evaluaremos el desafío ayudándonos de estos indicadores. Primer indicador. ¿Tu desafío permite pensar en diversas alternativas de solución? Revisa tu desafío. Aquí en la parte superior nos dice que vamos a buscar formas de conservar las frutas. Ya nos está abriendo a un abanico de posibles soluciones. Vamos a buscar formas. Entonces, sí, está orientado exclusivamente a un segmento de personas. ¿Tu desafío va dirigido a un segmento de personas? En este caso, cumple, sí, ¿verdad? Porque va hacia los padres de familia. Entonces, pondré sí. Tu desafío está redactado a partir de la pregunta ¿cómo podríamos? Observamos, entonces vemos que sí está redactado con la pregunta ¿cómo podríamos? Y colocamos el check. Chicas y chicos, si ustedes en la lista de cotejo se dan cuenta de que no están cumpliendo con algún indicador, no se preocupen porque pueden volver a corregir, ¿no? O redactar su desafío de forma que cumpla con estos indicadores de la lista de cotejo. Veamos entonces, ahora ya tenemos nuestro desafío y vamos a pasar a la fase de empatizar. Ya tenemos listo el desafío que es importante para iniciar este recorrido. Entonces, en la fase de empatizar, chicas y chicos, debemos introducirnos en lo que nuestros usuarios necesitan, desean, quieren, ¿no? Y qué es lo que piensan. Entonces, para ello nosotros vamos a aplicar diversas técnicas, pero en esta ocasión vamos a aplicar la técnica de la entrevista libre. Esta técnica ya la hemos visto con anterioridad, pero vamos a ver un poco más, vamos a refrescar las ideas. Esta entrevista consiste en realizar, ¿no?, entrevistas individuales con el objetivo de extraer información de las personas sobre sus preferencias, actitudes y opiniones acerca de objeto
de un objeto de estudio, que se trata justamente del desafío. Recordemos que el foco de la entrevista es el desafío que hemos planteado, ¿de acuerdo? Entonces, para preparar una entrevista se recomiendan los siguientes pasos. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, establecer los temas sobre los que preguntaremos, ¿ok? Tenemos que tener bien claro que vamos a hacer preguntas de acuerdo a nuestro desafío. 2. Generar una lluvia de ideas de preguntas relacionadas con los temas, las cuales nos plantearemos directamente. Acá te dejo algunos ejemplos de inicios de preguntas, como que, por ejemplo, ¿cómo harías para? ¿Cómo te imaginas? Etc. 3. Coordinar con las personas la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Recuerda que tus entrevistas pueden ser vía WhatsApp, vía plataforma Meet, Zoom, Teams, ¿ok? Evitar salir de casa. Muy bien. Y cuarto, definir a quién realizarás la entrevista. Se sugiere que sean personas de tu entorno familiar, ¿ok? Y que sea individual, ¿de acuerdo? 5. Contar con una libreta de apuntes. Es importante poder anotar lo que nos dice el entrevistado y también podemos grabar, ¿de acuerdo? Para evitar olvidar la información que nos da. Recuerden que toda la información es válida. Tomemos en cuenta también que en esta fase necesitamos obtener información de las personas con relación a la conservación de frutas de nuestra comunidad. Es decir, es importante poder entrevistar a usuarios y usuarias que tengan conocimiento de justamente lo que nosotros queremos saber. En este caso, de la conservación de frutas. Pueden ser, por ejemplo, los consumidores de frutas, los comercializadores de frutas, productores de conservas, ¿no? Conservas o frutas deshidratadas. Entonces, esto nos va a ayudar a llevar o acercar mejor todas esas necesidades y todos esos problemas que hay, ¿no? hacia lo que nosotros queremos desarrollar, hacia lo que nosotros queremos cubrir, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante la entrevistar a nuestros usuarios, pero también podemos complementar toda esa información con información secundaria, con fuentes secundarias. Es decir, después de la entrevista, nosotros vamos a investigar un poco más. Vamos a investigar con fuentes secundarias, es decir, podemos investigar en internet o podemos también investigar en libros y textos. ¿De acuerdo? Entonces son fuentes confiables a las que debemos recurrir para poder saber un poco más acerca de la conservación de frutas y todo relacionado a ello. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de formato de entrevista libre que nos va a permitir tener más clara la idea de cómo vamos a ir armando este formato y las preguntas para poder aplicar a los usuarios. Recuerden que ustedes deben realizar más de 2 entrevistas para poder tener más información. De acuerdo, en este caso se muestra como ejemplo la entrevista a Sergio Sánchez, que es un enfermero de profesión, la edad y la fecha en la que se dio la entrevista. Aquí hay algunas preguntas que están direccionadas con algunos puntos que he puesto aquí que dicen el problema, lo que piensa y siente, lo que oye, lo que dice y hace y la necesidad. Entonces, en base a estos puntos, yo puedo ir direccionando mis preguntas. Recuerden que las preguntas tienen que ir en relación al desafío. Entonces, pueden ir ustedes leyendo cada una de estas preguntas, ¿ok? Como ejemplo, y se pueden apoyar también para que les dé una idea de cómo pueden ir redactando sus preguntas. Este es un formato ejemplo de la entrevista que se realizó a esta persona y sus respuestas. Recuerden que las preguntas no tienen que ser cerradas, ¿okay? Tienen que ser abiertas porque me van a permitir tener respuestas, ¿no? Complejas y de acuerdo al tema, ¿no? Hay que evitar escaparnos del tema. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta. ¿Encuentra todo tipo de frutas en los mercados de su comunidad? ¿Cuáles son las frutas que más consume? Respecto a las frutas que más consume, ¿la encuentra todo el año en los mercados de su comunidad? ¿Okay? Entonces aquí vamos con las siguientes preguntas.
¿Qué piensa sobre el consumo de fruta? ¿Cree usted que ayuda a mejorar su salud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se siente al consumirlas? Recuerden, chicos, que es importante aplicar esa pregunta siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pequeña pregunta nos va a permitir tener más información. Muy bien. Después de aplicar las entrevistas a los usuarios, vamos a pasar a definir, a esta siguiente fase del Design Thinking, que es definir. Ingresamos a esta fase, lo cual nos permitirá organizar la información recogida en las entrevistas. Y también en lo que hemos nosotros averiguado en las fuentes secundarias. Entonces aquí vamos a aplicar la técnica saturar y agrupar. Ya tenemos toda esa información, ahora vamos a saturar y agrupar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, de repente en un espacio que tengamos libre en la pared de nuestra casa, en un papelote, en una pizarrita, vamos a colocar notas adhesivas o post-it o de repente hojas de colores en cuadraditos, cartulinas en cuadraditos, toda la información que hemos obtenido de las entrevistas y las fuentes secundarias en pequeños puntos, solo información corta. Ya no vamos a copiar toda la respuesta, sino en pequeñas oraciones todo lo que hemos obtenido. Todo. Aquí vamos a saturar la información, llenar de toda la información que hemos obtenido en pequeños post-its o cartulinas. Luego de obtener toda esta información, toda la información, pasarla aquí en esta parte de saturar, luego los voy a agrupar. Agrupar significa que voy a ordenarlas de tal forma que tengan las mismas similitudes o características. ¿De acuerdo? Entonces voy a agruparlas de acuerdo a las características que tenga cada una de esta información. Entonces de esta manera voy a tener ya mi información, la información que he obtenido de forma organizada. La voy a tener organizada. De esta forma yo me voy a dar cuenta cuáles han sido las necesidades, cuáles han sido los problemas, cuál es la forma en la que piensan los usuarios, qué es lo que piensan. Muy bien, ahora vamos a ver, entonces, después de realizar el punto de vista, después de realizar la técnica saturar y agrupar, vamos a aplicar el POV, que es el punto de vista. El punto de vista nos va a permitir organizar más la información. Tener un punto de vista, resumir esa información, darnos cuenta cuál es el insight o revelación que nosotros queremos descubrir. Entonces, tras tener la información organizada, procedemos a formular el punto de vista o POV. En este caso, las necesidades deberán escribirse con verbos y la declaración sintetizada del POV. Nos estimulará al desarrollo de soluciones y este es el esquemita que debemos trabajar para que se haga más fácil este punto de vista. Vamos a trabajar con 3 elementos principales: los usuarios, la necesidad y los insights o revelación. Aquí te dejo un ejemplo donde claramente nos indica que los usuarios son aquellos segmentos de personas que hemos elegido, es decir, los padres de familia. Aquí vamos a colocar lo que necesitan. ¿Quiénes necesitan? Necesitan que sus hijos e hijas menores, la necesidad. Por ejemplo, yo después de toda mi entrevista, después de toda la técnica saturar y agrupar, he descubierto que necesitan consumir el tumbo, porque es una fruta con alto contenido de vitamina C. He optado por el tumbo porque en todas esas entrevistas me han mencionado las frutas que ellos prefieren y que de preferencia tenga vitamina C en alto contenido. Entonces aquí se señala ya el tumbo porque dice quieren mantenerlo saludable y reforzar su sistema inmunológico. Entonces en el insight o revelación descubrí que ellos quieren mantenerlos saludables y reforzar el sistema inmunológico. Y finalmente redactaremos el punto de vista en forma de pregunta utilizando el cómo podríamos. Entonces quedaría de esta forma: ¿cómo podríamos conservar el tumbo, que es una fruta andina,
que ayuda a fortalecer el sistema inmune de las niñas y los niños. Entonces, con esta pregunta me quedo después de toda la organización y síntesis de la información para poder pasar a la fase idear. Esta pregunta es muy importante tenerla lista para poder pasar a la siguiente actividad. Muy bien, chicas y chicos, entonces no se olviden que tenemos que guiarnos siempre del criterio de evaluación. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta este criterio de evaluación para autoevaluarnos. En este caso, cree una propuesta de valor. Para ello, redacté el desafío, recogí información y definí el problema relacionado con la conservación de frutas de mi comunidad. ¿Lo lograste? ¿Estás en proceso? ¿Y qué puedes hacer para mejorar esos aprendizajes? Es muy importante que ustedes se autoevalúen para que puedan aprender y mejorar sus aprendizajes, en este caso. Espero que esta actividad este video les haya ayudado con algunas dudas que tenían. Y recuerden que tienen que tener su pregunta retadora lista para la siguiente actividad. Eso sería todo por esta semana. Cuídense mucho y nos vemos.